Muy buenas tardes, les habla Wilkin Román Zamot desde San Juan, Puerto Rico, y esta tarde tenemos en el Club de Lectores, temporada, me parece que es la 8, el programa número 4, empezando desde agosto del 2022. En la tarde de hoy estaríamos a 17 de septiembre del 2022 y tenemos de invitado en este Club de Lectores al compañero Francisco Cabanillas Taulé. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, Wilkins, ¿cómo estás tú? Yo acá todo bien, Francisco. ¿Cómo se pasa la vida y se prepara un puertorriqueño en Ohio para el huracán que van a pasar sus compatriotas acá en Puerto Rico? Pues mira, Digo, el temporal. me alegra mucho que empieces por ahí porque yo iba a entrar por ahí y te iba a decir que desde acá, pues uno lee las noticias, pero jamás es como estar allá. Entonces yo te iba a pedir que seas mi reportero y que me digas, veo que has llegado seco, que me digas cómo está la cosa por allá y sobre todo cómo lo está viviendo la gente. ¿Hay psicosis o hay normalidad? Mira, yo creo que las redes a veces nos transmiten cómo están compañeros o compañeras, ¿no? Que de una forma u otra se vinculan a los quehaceres nuestros de la literatura y uno siente, ¿no? Que hay compañeros que de una forma u otra eh, no se sienten preparados para un evento de una magnitud como la que fue María y Irma, ¿no? Eh, pero que asocian de una forma u otra estos vientos de temporal a ese tipo de fenómenos y que de una forma u otra les afecta. Yo hace 20 o 30 minutos regresé de salir al área del condado a caminar y pude ver desde uno que otro botecito eh, debajo ya del mar, ¿no? Escondido, estos botes de diversión. eh, y de una forma u otra uno puede ya ver la tierra cercana a lo que es la calle principal del condado. Eso quiere decir que la marejada ha estado en la madrugada de hoy de una forma u otra llegando a esa zona. eh, y estoy hablando de la zona del condado. Así que igual, los vientos es que das la vuelta y no sudas, ¿sabes? Los vientos son de huracán o como de tormenta, ¿no? Ajá. Y uno oye en esa zona el viento que de una forma u otra está también oyéndose con el palmar, ¿no? Que está ubicado en esa zona y es fuerte y muy poca gente en la calle. Pues mira, eso que me dices, me hace pensar demasiado en María, y da terror porque no solamente la gente no está preparada, el país no está preparado para unos vientos muy fuertes, ¿no? Entonces, Sí. eh, yo espero que no suba de intensidad porque sería calamitoso caer en otro tipo de experiencia, de trauma tipo María, ¿no? Y lo que pasa es que si en aquel momento Puerto Rico no estaba preparado, eh, hoy sabemos que está menos preparado, ¿no? Porque eh, la infraestructura es mucho más débil que en aquella época. Exacto, está peor. Yo escuché a alguien que había hablado de que había ido a un supermercado y que había notado comportamientos psicóticos de la gente comprando cantidades enormes de agua. Entonces, me imagino que esas cosas pues sí suceden, ¿no? Sí, sí. No he ido a los supermercados precisamente para evitar ese tipo de conglomeración. Si tú tienes más o menos lo suficiente para sobrevivir un par de días, pues lo evitas. Eh, Este,
pero es el escenario que se da cada vez que hay este tipo de anuncios, ¿no? Sí, Eh, Quería hacer una presentación de quién es Francisco. Francisco es profesor en una universidad en Ohio, y es una universidad de, de prestigio allá en el estado de Ohio que se llama Bowling Green State University. Es profesor en el departamento de Romance and Classical Studies. Explícanos un poco eh, qué relación, si alguna, tiene tu formación en Estados Unidos, que es prácticamente la que tenéis, eh, pues, con, con los estudios romances y con los estudios clásicos. pues mira, ese era el antiguo nombre del departamento Romance and Classical Languages and Literatures, pero ahora cambió y se llama el Departamento de las Lenguas y las Culturas Mundiales. ¿Mm? ¿Okay? Entonces incluye Europa, incluye Asia, este, caramba, yo creo que África como lengua, no estoy seguro si incluye o no, y por supuesto el mundo hispánico. Eh, y yo soy parte del programa de español desde el año 91. Esta es una universidad del estado mediana, al norte de Ohio, a 20 minutos de Toledo, media hora de la frontera con Michigan. Yo estoy en el programa de español y nos ocupamos de la lengua, de la cultura y de la literatura. Entonces, afortunadamente yo he tenido la oportunidad, como otros en el departamento, de enseñar las clases que el departamento necesita y también las clases que a uno le interesa crear, explorar y enseñar. En ese sentido, he podido, por ejemplo, enseñar durante varios años, eh, no solamente la literatura en español, incluida la española, la hispanoamericana, sino también cursos de cultura y poesía nuyorican, ¿no? Que, por ejemplo, este semestre estoy dando una clase de la cultura de la poesía nuyorican para estudiantes graduados y subgraduados. Y también pues enseñamos la historia cultural tenemos un curso que se llama ahora Fundaciones de la Cultura Hispánica, donde empezamos en el siglo X en Mesoamérica, en Chichen Itza, y después vamos al siglo X del sur de España, Córdoba, y vamos moviéndonos por temas a lo largo de los siglos hasta llegar a la Latinoamérica del siglo XX, la España del siglo XX. Yo he trabajado con la literatura puertorriqueña, con la literatura cubana, dominicana, eh, con la literatura nuyorican fundamentalmente. Y me interesa trabajar con la literatura y buscar intersecciones con, por ejemplo, la música, la pintura, la comida, etcétera. Me gusta tener una perspectiva, vamos a decir, eh, abierta, generalista, que me permita hacer como crítica literaria lo que más me interese. Eh, y me gusta también cambiar de temas, no necesariamente
profundizar durante años en un solo tema, sino más bien tratar de articular diferentes puntos de conexiones entre literatura y, como dije, y otras realidades artísticas o sociológicas, etcétera. Eh, Me gusta escribir, por ejemplo, artículos para un público lector más amplio que el académico, como por ejemplo los artículos que publico en el Post Antillano o en otras revistas, a pesar de que en muchísimas ocasiones mucho de lo que yo hago está demasiado conectado con mis clases y con mis investigaciones, ¿no? Que yo creo que es evidente que el que escribe, escribe desde la academia, aunque intenta en algunos casos escribir para un público más amplio que pueda interesarse en estos temas. Eso es más o menos como una respuesta amplia a tu pregunta. Gracias. Yo quería añadir un par de datos del compañero. Compañero es egresado de la Universidad de Cincinnati, de la Facultad de Artes y Ciencias, en filosofía, Ajá, y tiene un doctorado precisamente en filosofía de dicha universidad, digo, de Conérico, y una maestría con especialidad en español de la Universidad de Cincinnati. Eh, Como bien señaló, tiene una experiencia docente desde 1991 y vinculada a un mismo centro docente. El, Como dice, sus temas de interés están enfocados en Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, lo caribeño, lo afropuertorriqueño, lo New Yorkers, y de una forma u otra, precisamente, eh, es precisamente como él dice, lo que se refleja un poco en lo que son sus publicaciones. Yo me encontré con Francisco Cabanilla, Taulé, eh, en Rebelión, no fue en el Pojantilla, y me encontré ese puertorriqueño que publicaba allí donde publicaban otras figuras de mucho relieve y de importancia dentro de la academia dentro de Estados Unidos, como Noam Chomsky, y, y yo dije, adiós, yo también quiero publicar ahí. mm, Y curiosamente, llegué allí y a uno de los que de una forma u otra llevé a través de mí fue a Francisco con una de las entrevistas que salió en Puerto Rico, que salió en Venezuela, en Letralía, en Poz Antillano en Puerto Rico, y que es de ese tipo de proyectos de investigación que de una forma u otra me liga a Rebelión, ¿no? Como medio de difusión más allá de Puerto Rico, eh, porque se lee mucho, ¿no? Dentro de España y de Latinoamérica. En el caso de Tole siempre me ha interesado tratar de un poco de entender cómo este puertorriqueño, que no necesariamente se forma en Nueva York, tiene un interés con la comunidad puertorriqueña y su producción poética, su producción intelectual en Nueva York. Y lo digo porque también me ha interesado la figura de Iván Silén y de una forma u otra también a Cabanillas. Le ha interesado la figura de Iván Silén. Háblanos un poco de qué te lleva Iván Silén, qué te lleva a la producción eh, de esa poesía neoyorquina o de esa producción intelectual o de puertorriqueños que escriben poesía en Nueva York. bueno, mira, te digo que llegué a la poesía de Iván, a la literatura de Iván Silén desde la maestría eh, eh, en la Universidad de Cincinnati a principios de los años 80. Me encontré con eh, un ensayo que se llamaba El llanto de las ninfómanas. Y da la casualidad que en ese momento había un profesor chileno, Enrique Giordano, que conocía a Silén
Y entonces, pues, un poco hice esa conexión y lo fui leyendo así a lo largo de mis estudios y del trabajo, hasta que, por supuesto, me di cuenta de que lo que me interesaba de la literatura de Silén es que tanto él como yo, pues, ha estudiado filosofía y ha estudiado literatura. ¿Mm? Entonces, eh, trabajé durante varios años con los ensayos, la poesía, las novelas, incluso la pintura de Iván Silén. Recuerdo que una vez estaba en una librería en el Lower East Side y tenían allí un cuadro de él que era un retrato de Nietzsche. ¿Mm? Trabajé durante varios años con su literatura, escribiendo ensayos. Tuve como 3 años de una intensidad de trabajo con él. Constantemente estábamos comunicándonos. Y finalmente, pues, publiqué en Ediciones Gaviota una colección de ensayos que les llamo ensayos silenistas, en los cuales le rindo tributo a la ensayística de Iván Silén, que es una ensayística híbrida, metaensayística, que conecta todo lo que le interese conectar al poeta filósofo que es Silén. Este, Publiqué esa colección de ensayos, y bueno, ya después de ahí en adelante, pues casi que en muchas de las cosas que escribo, tarde o temprano sale una referencia al mundo de Silén. El mundo de Silén también me conecta al mundo de Nueva York, solo que me conecta con el mundo de los puertorriqueños que vivieron en Nueva York y que escribieron en español desde Nueva York. ¿Mm? Siento que Silén despertó esa existencia de los que escriben en español desde Nueva York, y que no necesariamente su mundo se conectaba con el mundo de los New Yorkers. En algunas ocasiones parecían mundos paralelos donde no necesariamente había conexiones. El caso de Silén se conecta con la poesía nuyorican a través de nada más y nada menos que de Pedro Pietri, que es el poeta nuyorican emblemático de la época épica, que es un poco de finales de los años 70 hasta el año 75, que es cuando se publica la antología de Nuyorican Poetry, y 75 también es cuando termina la guerra de Vietnam y todo, absolutamente todo, cambia en el mundo de la poesía nuyorican. Todo cambia porque Vietnam, te imaginas que era un centro neurálgico que irradiaba crítica feroz a lo que estaba pasando. Entonces, mi conexión más vital con la poesía nuyorican viene en un momento dado, después que yo termino mis estudios de doctorado y empiezo a trabajar, y empiezo a enseñar, y empiezo a trabajar con la poesía nuyorican, y empiezo a hacer los ajustes que hay que hacer cuando uno va del mundo hispánico, de la literatura puertorriqueña en español o cubano, lo que sea, a la nuyorican. Hay que hacer unos ajustes interesantes para poder
dialogar bien con ese tipo de poesía. Finalmente, yo me di cuenta de que a través de el estudio de la poesía nuyorican, sobre todo la más emblemática, pero me di cuenta de que yo en Estados Unidos tenía un modelo de cómo ser puertorriqueño en Estados Unidos en la lectura de los poetas nuyoricanos. Ellos me enseñaron a mí a seguir siendo puertorriqueño desde los Estados Unidos y aprendí mucho con sus poemas. Y he trabajado bastante con la poesía de Víctor Hernández Cruz, que es un poeta nuyorican muy interesante porque es de los primeros que publica en editoriales mainstream a los 19 años. Es uno de los poetas que tienen una conexión poética, metapoética, tienen conexiones con otros poetas afroamericanos, chicanos. Es un poeta que en un momento dado sus libros eran emblemáticos de todo un universo musical que ocurría en Nueva York a finales de los años 60. Para los poetas nuyoricanos, los músicos son emblemas de la presencia cultural y los poetas quieren hacer lo que hicieron los músicos, que es interpelar directamente a esa comunidad y congregarlas y decirle: aquí estamos nosotros somos presencia. Hernández Cruz es un poeta interesante porque es muy lírico. Además ha sido un poeta, yo creo que el más diaspórico de todos esos poetas nuyorican de la época épica de los años mediados de los 70. Cuando estaba surgiendo el gran estallido nuyorican, Víctor Hernández Cruz se muda a California y allá se conecta con el mundo de los chicanos, sigue escribiendo sobre Nueva York, añade el mundo de la costa oeste, el mundo horizontal, no vertical de Nueva York, el mundo horizontal de allá. Y luego de estar varios años se muda a Puerto Rico, regresa a Puerto Rico, a su pueblo natal de Aguas Buenas, está unos años viviendo en Aguas Buenas. A finales de los 90 conoce a una mujer de Marruecos y empieza a visitar Marruecos, y sus poemas añaden ahora el espacio no solamente de Marruecos, sino el espacio de la península ibérica, porque él llega a Marruecos a través de España y tiene que viajar de Madrid hacia el sur. Entonces va añadiendo y va recuperando elementos del mundo hispánico, y luego elementos de ese mundo marroquí y de la cuestión musulmana. Entonces es un poeta que continúa publicando. Ahora, para el año que viene, sale su último poemario, que titula Guayacán, y que se lo publica a uno de los escritores afroamericanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, Ishmael Reed, que es hace mucho teatro y hace teatro incluso en el Nuyorican Poets Café, a pesar de que él vive en California. Tiene novelas, teatro, y es un escritor muy, muy feroz,
muy combativo, y él le publica ahora el, el libro de poemas a Hernández Cruz, en el cual es un poco una reiteración siempre diferente, por supuesto, de la recuperación del pasado campesino, sobre todo a través del padre de ese mundo, tantas veces visitado por su poesía y que cada vez que lo visita lo reinventa. Francisco, y voy a hacer unos anuncios de auspiciadores. Perfecto. Entre ellos está el libro Los que me hicieron mi cuna, segunda edición 2022 de la autora Lucía Margarita Cruz Rivera. Es una edición aumentada y comentada, incluye estudios sobre la obra. Se encuentra disponible en amazon.com y en la librería Casa Norberto. Villa Pesquera Herrera de Loíza presenta a su público un menú variado de su restaurante que incluye mariscos frescos en la pescadería conjunta y durante viernes, sábado y domingo actividades culturales que varían entre clases de bomba, toque de tambores, tardes de bohemia y diversidad de artesanos. El libro Violeta de la autora Yolanda Arroyo Pizarro se encuentra disponible en la librería mágica Casa Norberto y Libro 787. Saludos de Beatriz Mauricio y el mío propio desde Ciudad México, donde nos hemos establecido a todos, especialmente por quienes hemos compartido el mundo del libro. Les informamos que en este proceso de mudanza tenemos para la venta a partir del 10 al 25 de octubre libros, anaqueles, artículos, electrodomésticos, cuadros, información. Favor de llamar al 787 42 999 744 al Orlando Planchar Beatriz Navia al 787 60 1781. Se pueden comunicar por vía de WhatsApp a los números anteriores. Últimas publicaciones: La cinta de Moebius y La hormiga de Guita, La última sonrisa de Beatriz Navia Desamores. Hotel Bolívar, servicios de hospedería familiar de primera en Santurce, precios módicos y atendido por sus propietarios Ricardo Buceda y María Eugenia Hernández. Contacto 787-593-2242. Háblanos un poco del texto que tenemos hoy, que se titula ¿Cómo? Espina que esputa libertad. Exactamente, del verbo esputar, ¿no? Espina que esputa libertad. Bueno, pues se publica en el año 2020 y está dividido en tres partes, perdón, en cuatro partes. En cuatro partes. Una de ellas centrada en el tema de la comida o de comer de varias maneras, right? La segunda parte eh, incluye, incluye ensayos sobre literatura nuyorican, literatura dominicana, contrapunteando poesía dominicana con ensayo boricua. Tiene unas reseñas a dos novelas y un último ensayo que tituló Cartografía Afroboricua, Bibliofilia y Negritud, en donde trato de establecer una conexión entre Arturo Schomburg, la poesía nuyorican y la pintura de Arnaldo Roche Ravel. Tengo una tercera parte que le llamo Paliques, que intenta ser como entrevistas o reportajes, ¿no?
tengo una entrevista a Víctor Hernández Cruz, que desde Marruecos, como que una crónica sobre una conferencia caribeñista en el norte frío de Wisconsin, en Marquette University. Y luego entrevisto a la profesora que estaba al centro del Congreso, que es una escritora que estoy seguro que conoces, Dinora Cortés Vélez. Y le hago luego una entrevista a nuestro amigo Daniel Nina. En la última parte la titulo Soñando Despierto, y tengo como que tipo crónicas, ensayos, ¿no? En el cual incluyo, por ejemplo, una tipo reseña ensayística narrativa sobre la película de Joker, que vi en Puerto Rico en el año 2019. Incluyo como que un ensayo sobre un personaje interesantísimo que está en Isla Verde, frente a la playita, un señor que se sienta allí todos los días, o se sentaba antes de esto de la pandemia, con una montaña de libros y con periódicos, y yo le llamaba el lector de la esquina. Finalmente lo conocí y lo entrevisté. Y tengo una crónica del verano en Puerto Rico en el 2018 y otra que titulo Ensayo a pie, que son tipo crónicas a través de los regresos a Puerto Rico en Navidades, en verano, moviéndose uno por la zona metropolitana, Santurce, Condado, Isla Verde. Entonces, para darte una respuesta bien directa, el libro está constituido por ensayos que he ido publicando en el Post Antillano del 2015 al 2019. Y entonces en la portada utilizo una instalación de Nick Quijano, titulada Adán, de 1992, que es es el primer hombre reciclado del arte boricua. Está hecho de basura recogida de la playa. En este caso particular son suelas de zapato. Se llama Adán, es de 1992 y tiene hasta su manzana. Literalmente tiene una manzana de Adán en el cuello. Mi relación con este cuadro es interesante porque yo lo vi justo a principios de los años 90 cuando sale. Lo vi en una revista de arte latinoamericano, una fotografía pequeña que no me permitía ver bien los detalles. Me impactó la idea de este primer hombre reciclado que lo recicla todo, incluido su machismo emblemático, y se reinventa, se renueva. Y durante mucho tiempo, cuando yo lo veía en reproducciones pequeñas de la revista, pensaba que estaba hecho de curitas, porque no podía ver bien que realmente son suelas de zapatos, ¿no? Y luego en el año, creo que fue 2013, que Nick Quijano hace una exhibición antológica en San Juan que le llama Basura. Tuve la oportunidad de verlo frente a frente a esta instalación, después de haber pasado décadas de verlo solamente en reproducciones de las revistas. Entonces, me parece que Adán es esa espina que es puta libertad, porque él se ha reciclado, se ha purgado de todo, está hecho de la basura, no puede ser androcéntrico, sabe que vino de la nada y que vuelve a la nada, y que lo importante es esa nueva realidad que tiene.
Yo quería añadir a esa presentación un poco sobre contenido de Espina que es puta libertad. Es que cuando uno hace la lectura del texto como también del índice, uno encuentra que hay una diversidad temática que un poco refleja en una formación eh, filosófica y no necesariamente concentrada en un área de interés particular dentro de alguna otra disciplina. Y que esa dinámica y esa forma manera dinámica de escribir que desarrollas, a mí en lo particular me recuerda mucho los trabajos de Arcadio Díaz Quiñones en El arte de bregar. Y quería preguntarte si de una forma u otra Arcadio ha sido referente en tu desarrollo profesional en los 90 y en tu forma y manera de ensayar, de escribir de una forma libre, de una forma que refleja también un interés particular por una diversidad temática que no necesariamente se acomoda a una disciplina. Bueno, ¿qué puedo decirte? He leído a Arcadio, he leído sus libros, lo conozco, pero no podría decir que haberlo leído a él fue lo que me catapultó a escribir como has descrito las cosas que se presentan en el libro. Sí te puedo decir que de Arcadio Díaz Quiñones siempre me encantó la claridad y la economía de su prosa. Espectacular. Para mí, él como por ejemplo Octavio Paz, son ensayistas que yo leo quizás a veces nada más que para disfrutar de su escritura. ¿Eh? La estética del ensayo, que en el caso de ambos es una prosa que tiende a estar controlada, que tiende a ser bien pulcra, bien limpia, bien precisa, que con poco trata de decir un montón. Entonces, ese sería el impacto para mí más dramático de lo que he leído sobre Arcadio Díaz Quiñones, que por supuesto todo se suma y todo tarde o temprano influye y cambia, pero conscientemente a mí lo que me ha encantado siempre de él es su prosa. Te quería preguntar también un poco de ese segundo capítulo, segunda sección del libro. La primera trata sobre gastronomía sobre todo, ¿no? El énfasis temático es relacionar Madeja, Guillén, hablar de la panadería boricua en la primera sección del libro. En la segunda, trabajas eso que de una forma u otra me señalaste, que trabajabas allá en la Universidad de Ohio, poesía neoyorrican, literatura puertorriqueña, cubana, dominicana, y los trabajos que de una forma u otra también están asociados al desarrollo de la salsa en Nueva York de Daniel Nina. Rompe Saragüey, El Nazareno de Ismael Rivera o la biografía novelada de Daniel sobre El Nazareno. Y el tema con el que finalizas esa sección es el de bibliofilia, ¿no? Háblanos de ese concepto y cómo lo elaboras y desarrollas, y negritud. Pero antes tengo que hacer un anuncio de gente que nos tiene aquí disponibles. El libro Los que mecieron mi cuna, segunda edición 2022, de la autora Lucía Margarita Cruz Rivera, es una edición aumentada y comentada. Incluye estudios sobre la obra, se encuentra disponible en amazon.com y en librería Casa Norberto. Villa Pesquera Herrera de Loíza presenta a su público un menú variado de su restaurante que incluye
mariscos frescos en la pescadería conjunta y durante viernes, sábado y domingo actividades culturales que varían entre clases de bomba, toques de tambores, tardes de bohemia y diversidad de artesanos. El libro Pelo Bueno de la autora Yolanda Arroyo Pizarro se encuentra disponible en la librería mágica Casa Norberto y Libro 787. Saludos de Beatriz Mauricio y de Orlando Panchar desde Ciudad México, donde nos hemos establecido a todos, especialmente con quienes hemos compartido el mundo del libro. Les informamos que en este proceso de mudanza tenemos para la venta a partir del 10 al 25 de octubre libros, anaqueles, artículos electrodomésticos, cuadros. Información, llamar al 787-429-9744 o a Beatriz Navia al 787-601 781. Se pueden comunicar con ellos a WhatsApp en los números anteriores. Últimas publicaciones, la cinta de Moebius y la amiga de Guita, La Última Sonrisa, y de Beatriz Navia, Desamores. Estos serían los anuncios. Adelante, compañero. Muy bien. Bueno, el ensayo al que te refieres, con el que termina la segunda parte, se titula Cartografía Afroboricua, Bibliofilia y Negritud. Y digo bibliofilia porque empiezo a hablar de Arturo Schomburg, el afro-puertorriqueño, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que vivió en Nueva York y que se concentró en crear la colección más grande de libros relacionados con el tema africano en las Américas. Él dedicó su vida a crear esa colección y cuando murió es la colección que está en la Biblioteca Pública de Nueva York, que tiene su nombre. Y Schomburg se desvivió, era un gestor cultural, escribió y se esmeró por coleccionar la mayor cantidad de textos sobre lo africano en las Américas. Cuando viene el Harlem Renaissance, en la segunda mitad en la segunda década del siglo XX y después con todos los estallidos de los estudios afroamericanos y el jazz y todo eso, él fue el que creó la zapata bibliográfica para que se pudieran hacer todos esos estudios que se hicieron a partir del estallido del renacimiento de Harlem. Entonces su función es demasiado importante en crear esta casa de libros que van a ser la fuente de las investigaciones que se van a hacer sobre muchos de los temas afroamericanos. Y entonces, conecto ese afán, ese amor por la colección de los libros sobre temas afroamericanos o africanos de las Américas. Lo conecto, por supuesto, con la poesía nuyorican de Víctor Hernández Cruz, que es uno de los quizás nuyorican de esa época, final 1969, por ejemplo, en donde vemos que el poeta, a pesar de que tiene limitaciones porque no viene de una familia que tenga una biblioteca, está ya en su poesía la proclividad por el libro, ¿eh? Y cómo el libro es tematizado en sus poemas. Y entonces él va a ser uno de los promotores
en esta última parte de los años 60, primeros años de los años 70, de estas conexiones importantes nuyoricanas, de los poetas nuyoricanos con el mundo de la cultura afroamericana. Entonces empiezo con cito esta parte, dos versos de su libro que a mí me encanta, Snaps, de 1969, en donde él empieza a hablar de que hay dos libros en su biblioteca, un diccionario y otro libro. Entonces ahí hay una proclividad a la bibliofilia también. Y finalmente conecto estos dos proclives bibliófilos, los conecto con la pintura de Arnaldo Roche Ravel, que está en Chicago en los años 80, y que desde Chicago, como le pasa a todos los puertorriqueños de la diáspora que van de Puerto Rico acá a Estados Unidos, uno de los primeros temas con los que uno tiene que bregar y que empieza a descubrir cosas que no sabía nada es el tema de la racialización, cómo acá inmediatamente racializan a uno. Y entonces Arnaldo Roche Ravel manejó el tema de los autorretratos, donde él se afropuertorriqueñizaba cada vez más para un poco resaltar toda esta problemática racial que tuvo que enfrentar en Estados Unidos. Hay muchísimas referencias a lo negro en sus autorretratos. Y hasta que finalmente escribe un libro, perdóname, pinta un cuadro en 1969 que se llama Narciso, donde tenemos a un hombre que está doblado mirándose el trasero, porque es una referencia al libro de Narciso descubre su trasero, de Isabel Ocenón, que es el libro emblemático que empieza toda la guerrilla de los estudios culturales en Puerto Rico a través de la exploración del racismo en Puerto Rico. Entonces, Roche Ravel pinta un cuadro sobre un libro, y no solamente sobre cualquier libro, sobre el libro más importante que desató todas las cuestiones sobre la afrodescendencia en Puerto Rico. Y ahí hago esas tres conexiones. Quizás me equivoqué de influencia, más allá de pensar quizás en que de una forma u otra tu manera de escribir, tu manera de narrar, de ensayar, está ligada a una influencia de el arte de Bregar y los trabajos de Arcadio de poco antes, ¿no? Del arte de Bregar, pues quizás la mayor influencia que de una forma u otra se liga a tu mirada a Puerto Rico, tu mirada al Caribe, tu mirada a lo puertorriqueño, a lo hispano, a lo hispanoamericano, afroamericano, afroboricua en Estados Unidos, eh, es Isabelo, Zenón Cruz y sus dos tomos de Narciso descubre su trasero. Bueno, este es un libro impactante, sí, la primera vez que lo leí ingenuamente, y que las relecturas han sido muy fructíferas, pero no diría que necesariamente es el que más me impacta. Yo creo que, por ejemplo, la literatura en muchas ocasiones el ensayo de Rodríguez Julián me marcó, diría, conscientemente diría, pues mira, yo creo que él me influyó bastante. Cuando yo leí sus ensayos me gustó las cosas como escribía, ¿no? Pero definitivamente que Isabelo, Narciso descubre su trasero, es un señor texto, y la historia de Zenón también es interesante porque es medio misteriosa. Eh, eh, Un último anuncio, Hotel Bolívar, servicios de hospedería familiar de primera en Santurce, precios módicos y atendido por sus propietarios Edgardo Buxeda y María Eugenia Hernández. Contacto 787-593-2242.
Nos quedan 4 minutos, compañeros, 4 o 5 minutos, y quería cubrir las últimas dos secciones de tu libro en estos minutos finales. Eh, la tercera parte se titula Paliques, y Palique eh, en Puerto Rico lo asociamos a una figura de la literatura, de que también se desempeñó en la judicatura, Nemesio Canales. Eh, Háblanos un poco de qué contiene esa tercera parte, que de una forma u otra ya nos hablaste, eh, y de psicolabis, ese concepto que vas elaborando en ese ensayo 17 que contiene tu libro. Pues mira, Paliques es, como tú dices, es una referencia a Nemesio, también es una referencia a un periódico que existió en Puerto Rico después de Diálogo. Entonces, es una referencia a lo mejor a, a las entrevistas que tengo aquí, ¿no? Es como una charla. Eh, eh, y bueno, la idea del Pisco Labis es un poco la idea de la entrevista que picotea en un montón de temas, y es como un Pisco Labis donde uno come de todo. Un Y poco, ajá. sí, no, dime. Sí, un poco también refleja esa visión de que decía yo, que no podemos etiquetarte dentro de una disciplina, porque de una forma u otra hay una gran diversidad en el trabajo. ¿Qué haces? Y a la misma vez estás entrevistando a una persona que vosotros conocéis quizás mejor que yo, y que trabaja y que tiene una formación también multidisciplinaria y que cubre diferentes campos del saber. Así que tiene muchas respuestas que dar, de que de una forma u otra van a reflejar esa mentalidad diversa, ¿no?, que hay, por formación como también por qué hacer. Sí, me gusta que la literatura me lleve a picotear en diferentes temas, y por supuesto todo tiene un precio, y el precio es que pues no son ensayos de una profundidad microscópica, porque son ensayos que picotean y que tratan de hacer conexiones, más que de llegar hasta las últimas razones, a pesar de que la lectura de los críticos literarios que sí hacen y de los estudios que sí hacen esas estudios a profundidad informa muchísimo de mi trabajo, porque todo está conectado con lo que yo investigo y con lo que leo. Nos quedan 1 minuto más o menos. Vamos a cubrir esa última parte, Soñando Despierto. eh, y háblanos un poco de el ensayo a pie, verano 2018, el lector de la esquina, el guasón de Isla Verde. Ya nos hablaste del lector de la esquina, habla uno de los otros tres en Pues 40 mira, segundos. ensayo a pie, y los demás textos, pero sobre todo ensayo a pie, están conectados con la idea, por supuesto, de caminar y de caminar, y explorar. Mira, cito acá a Eduardo Galeano, que dice: yo también camino. Caminar es un ejercicio imprescindible. Creo que las ciudades se conocen o se reconocen con los pies, se leen con los pies. Y antes tengo una cita de Rubén Ríos Ávila que dice: caminar es un atentado contra el desplazamiento dócil del cuerpo, sujeto a las oficialidades del decoro, porque no se trata ya de un cuerpo abstracto o generalizado, sino de este cuerpo particular pasando por esta calle localizada en esta calle antillana. Entonces, Con eso nos despedimos, compañeros. muy bien, muchas gracias. Vamos pidiendo de toda la audiencia de Radio Raíces y de todos los compañeros que han estado conectados en este club de lectores de hoy sábado 17 de septiembre del 2022. Muy buenas tardes a todos, gracias allá a Francisco desde Ohio, y saludos y buenas tardes. Buenas tardes.